una serie de consultas que tenían que ver eh, con la computabilidad. Ah, la pregunta principal era si nosotros eh, podíamos tener el conjunto de todas las máquinas de Turing y después tener el conjunto de todos los problemas. Esa era la mm, digamos, la pregunta principal. Y dentro de esa pregunta, cuando queremos comparar eso, realmente tendríamos que ver primero si siquiera la comparación es, mm, digamos, realizable. ¿Sí? ¿Qué pasa si en realidad lo que estamos teniendo es algo así? Es del conjunto de Turing Machine y es del conjunto de problemas. O sea, no sabemos todavía el orden de esos dos conjuntos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es encontrar el orden de esos dos conjuntos. Sabemos que son infinitos, pero hay varios infinitos, ¿verdad? Varios infinitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar, por ejemplo, la, la cantidad de máquinas de Turing. En realidad, toda esta parte, la teoría de conteo, la teoría de conteo es algo que tenemos que rescatar, digamos, de matemática, no tiene nada que ver con informática uno, ¿verdad? Es un tema de, de matemática, ¿no? Pero nosotros tenemos que usar, ¿sí? Entonces lo que se debe entonces a que necesitamos definir la máquina de Turing como un número. Necesitamos darle un número entero a cada máquina de Turing, ¿sí? Lo que necesitamos realmente es una biyección con los naturales de las máquinas de Turing. Sí, representar una máquina de Turing, por ejemplo, parecido a lo que sería, ya que usted generalmente programa bastante, algún tipo de hash, ¿verdad? En matemática, lo que, eh, lo que se conoce como, entró, alguien había intentado entrar y después no sé si le saqué. El, lo que nosotros estamos tratando de hacer, ahí está, lo que nosotros estamos tratando de hacer entonces es lo que se conoce como enumeración, ¿sí? Se conoce como numeración. Y esto es lo que formalmente se conoce como numeración. No hace falta que sepamos la definición formal, lo que hace falta que sepamos el sentido, pero necesitamos saber la definición para qué, para no eh, cometer errores típicos dentro de lo que es enumeración, ¿sí? Y acá le hago la advertencia también, hay miles de enumeración dando vuelta por ahí de los muchachos, ¿verdad? Y la mayoría, sí, esos que son copiadísimos y que salen en el examen y uno hace y cree que está bien, a la mayoría están mal. Todavía no encontré ninguno así que diga, ah, sí, todavía no encontré ninguno común, así que se reparte entre todo que esté bien, sí, excepto las numeraciones básicas. Co- eh,
Moraleja, ojo con eso que ustedes ven, creen que saben y después en realidad no está funcionando, ¿sí? Yo les doy las técnicas para que ustedes verifiquen si está funcionando la numeración. Que vamos a ir más adelante con respecto a eso, ¿sí? Formalmente, la numeración es una biyección con los naturales. Vamos a suponer que nosotros la numeración lo que queremos es que nos dé un número y nos da una máquina de Turing, o si no, le damos una máquina de Turing y nos da un número. Entonces, esta función de numeración tiene que ser biyectiva, ¿sí? ¿Cómo normalmente encontrar esta enumeración es generalmente no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil de encontrar esa función. Se apela a a su hermano, a su hermano menor, ¿sí? Que es el orden total. O sea, no se encuentra normalmente la función e, sino se encuentra lo que se conoce como un orden total. Yo tengo un subconjunto, o perdón, tengo un conjunto, ¿y qué es lo que tengo? Tengo que poner eso en un orden, una posición, ¿sí? Yo tengo un elemento X del conjunto y tengo un elemento Y del conjunto. Para que yo pueda decir que existe un orden total en ese conjunto, la relación tiene que ser total. Relación total significa que para cada par X y yo tengo que saber sí o sí si X está antes en el orden o está después en el orden. Eh, no reflexiva, no puedo tener, no puedo decir que X está antes que X en el orden o que X está después de X. No es reflexiva esa relación. Es antisimétrica si yo digo que X está antes que Y en ese orden, no puede darse el caso de que Y esté antes que X. Si X está antes que Y, entonces esa es la relación que tiene que ser antisimétrica. Y tiene que ser transitiva. Si yo digo que X está antes que y digo que Y está antes que Z, entonces se tiene que dar que X tiene que estar antes que Z. ¿Sí? Matemáticamente hablando, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo estaban ordenados los conjuntos cómo están ordenados los elementos en el conjunto? ¿Sí? Recuerden que matemáticamente no hay una figura muy fácil que admita lo que nosotros conocemos como conjunto ordenado. ¿Sí? Están los conjuntos y sobre esos conjuntos lo que se impone una relación y esas dos figuras matemáticas recién hacen que se llegue a lo que nosotros decimos como conjunto eh, ordenado. ¿Ok? Por lo tanto, generalmente nosotros no vamos a, perdón, generalmente en lo posible no vamos a utilizar esta biyección porque normalmente técnicamente es bastante difícil nomás, pero sí vamos a utilizar esta, esta relación, ¿sí? Vamos a tratar de establecer relación de orden, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a avanzar? Importante, muy importante, que es el error que se comete generalmente. No todo orden implica una numeración. Ok, no todo orden implica una numeración. No todo orden total implica una numeración. Ejemplo, los reales.
Los reales están ordenados. Ustedes me dan cual- cualquier real uno, cualquier real 2, cualquier real uno, cualquier real 2. Y eh, la relación total, si yo dado dos reales, yo puedo saber si un real está antes que otro real. ¿Sí? No es reflexiva, no es antisimétrica, no es simétrica. O sea, si yo tengo un real uno y un real 2, uno está antes que el otro y no el otro antes que uno. Y es transitiva. Acá tenemos un orden total en los conjuntos de los reales, pero no hay biyección con los naturales. Ok, yo les invito a que vayan, eh, revisen su libro de matemáticas no informáticas, vean cómo el, el- los reales no son equinumerables, no son eh, contables, también le dicen, ¿verdad? Hay diferentes palabras. Entonces, lastimosamente, entonces, como no podemos hablar siempre de biyección, a veces vamos a hablar de orden total. Y hay que asegurarse que ese orden total después implique la biyección. Y yo les voy a dar la herramienta como para que eh, puedan verificar si eh, un orden total implica la biyección. Ahora vamos a ver un ejemplo donde un orden total que implica la numeración. Vamos a tomar pares de enteros. ¿Sí? Introduzco a propósito esto porque se va a usar muchísimo. Vamos a suponer que tengamos pares de enteros. ¿Cómo nosotros podemos ordenar nuestros pares de enteros? Sí. Una alternativa sería poner así. Ahí yo estoy poniendo en realidad los pares de enteros, estoy poniendo como una secuencia. Como una secuencia, eso significa que como que le estoy tratando de imponer ese orden. Entonces al comienzo está el par 1, 1, después el par 1, 2, el par 1, 3, el par 1, 4, el par 1, 5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un orden, pero no implica enumeración. ¿Sí? Y la clave es la siguiente. Si yo tengo este, este ordenamiento, en realidad, ¿qué ordenamiento estoy teniendo? ¿Verdad? Yo tengo un par eh, x1, x2 y tengo un par y1 y 2. ¿Cuál es el criterio de ordenamiento que yo estoy teniendo? Y digo, ah, x1, x2 está antes en la numeración, así, que y1 y 2 está antes en la numeración. Sí, ¿qué cosa? Directamente si x1 es menor que x2. Y en el caso de que estos dos sean iguales, desempato por el segundo par. ¿Ok? Por lo tanto, el primer elemento va a ser 1, 1. El segundo elemento va a ser 1, 2. El tercer elemento va a ser 1, 3. El tercer elemento va a ser 1, 4. Este es un orden, pero no implica enumeración. Ah, está mal acá. Porque dice, por ejemplo, que ¿qué valor le corresponde a 1, 4? 1, 2, 3. Acá debería ser 4, debería ser esta, ¿verdad? 4. ¿Sí? Pero ¿qué valor le corresponde a 2, 4? ¿Sí? ¿Qué valor le corresponde a 2, 4?
¿En qué posición va a estar 2, 4? ¿Sí? Entonces acá error. ¿Sí? Acá error. ¿Sí? Acá nos queda una interrogante grande que no es posible eh, salvar. Acá tenemos entonces un orden, pero que no implica una numeración. ¿Sí? Ahora vamos a ver un orden de par de enteros que sí implica eh, numeración. Sí. Tenemos los pares P1, P2, Q1 y Q2. ¿Sí? Entonces, el primer criterio que se utiliza, decimos que P está antes de la numeración si la suma de los elementos es menor que la suma de los elementos del otro par. ¿Sí? Entonces, si yo estoy teniendo para este primer criterio, si yo estoy diciendo el par 5 3, ese par está antes que el 7 9. ¿Sí? Y está también antes que el par 1 23. ¿Sí? Ya lo primero que se hace es sumar los dos números y tener ahí eh, un, un número. Si la suma de esos números es menor, entonces ya 5 3 es 8 y 1 más 23 es 4. El 5 3 ya va a estar antes. ¿Sí? Ese es el primer criterio. Ahora, si la suma da igual, ¿sí? Él ya define el primer número. Ah, es que falta una partecita. Mm, A ver, sí. A no ser que se haya borrado. Falta una partecita. Voy a corregir. A ver, un segundito me dan. Tito. Vamos a empezar ahí. ¿Sí?
Entonces yo tengo dos pares. Yo tengo dos pares. Y lo primero que hago con los pares es calcular la suma. ¿Sí? Yo tengo P1, P2 por un lado. Y después tengo Q1 por un lado. Lo primero que hago es sumar estos dos. Y me sale un número acá, que va a ser el P1 más P2. Y acá Q1 más Q2. Y veo qué relación hay. Si hay una relación de igualdad o este es menor que este o este es mayor que este. Esos tres únicamente se pueden dar porque son números. ¿Sí? Si se da cualquiera de estas, yo ya tengo definido quién está en la, en la, en el orden que yo establecí quién está antes. ¿Sí? Si se da esto, significa que yo tengo esto. Pero si se da esto, yo significa que yo tengo sí, esto. Sí. Por lo tanto, si hay desigualdad la suma, yo ya sé quién está antes. ¿Sí? Ahora, eh, si hay igualdad, si hay igualdad entre las sumas, entonces yo discrimino. Si el primer elemento del par ya es menor, entonces ya el primer par ya es menor. Si no, ¿qué va a pasar? Si son iguales los primeros, discrimino por el segundo. Esa es la forma en que se va a definir las, los órdenes, señores. Este es digamos, el algoritmo básico para definir el orden. Yo digo, tomo esto, yo voy a dividir así, voy a decir cuándo, 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 cuándo. No, nunca la definición de ordenamiento se da por un ejemplo. ¿Sí? Las definiciones de ordenamiento la tenemos que escribir formales. Estoy viendo que después, que después eso se pueda mapear, que después eso se pueda mapear a ejemplos, ese ya es otro problema. Por ejemplo, en este caso, el primer par evidentemente va a ser 1, 1. ¿Sí? Según ese criterio. El segundo par va a ser 1, 2. El tercer par ya va a ser 2, 1. Es como si acá la sumatoria de 2, acá la sumatoria de 3, ¿y qué va a pasar para la sumatoria con 4? Y vamos a tener 1, 3, 2, 2 y 3, 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar para la sumatoria para 5? Y vamos a tener 1, 4, después vamos a tener 2, 3, después vamos a tener
3, 2 y después vamos a tener 4, 1. Sí. Cuando se comparan por ejemplo, con no se comparan los números en sí, las sumas nomás se comparan. Uno suma 3, el otro suma 5. Ah, no, este ya está antes. Sí, así se va a trabajar. Entonces lo que se hace es primero ordenar por suma. Es como si yo ordeno acá, ¿no? Eh, como un frente, como un frente Pareto, se llama, ¿verdad? Es decir, acá están los que suman 2, acá están los que suman 3, en esta línea están los que suman 4, en esta línea están los que suman 5, en esta línea están los que suman 6, en esta línea están los que suman 7, en esta línea están todos los que suman 8. Yo no comparo componente por componente entre diferentes niveles, entre diferentes, como si fuera frente Pareto, entre diferentes líneas. Yo comparo solamente entre componentes cuando están en la misma línea, cuando dan la misma suma. ¿Sí? Entonces acá tenemos que el primer par va a ser el 1, 1, el segundo par va a ser el 1, 2, el tercer par va a ser el 2, 1. El cuarto par va a ser el 1, 3, el quinto par va a ser el 2, 2 y después vamos a tener el 3, 1. ¿Sí? ¿Cómo se halla en realidad el, el valor azul a partir de los valores en los ejes de ordenada y abscisa? Y por eso hay una fórmula, ¿verdad? Que es esta. Acá tenemos la función e. A propósito le puse función e porque es así una función de numeración. Mucho ojo a nivel global. Esto que está acá es nuestro ordenamiento. Y esto que está acá es la E. Este ordenamiento está implicando esta E. Nosotros no vamos a trabajar sobre la E como le dije. Solamente estoy poniendo como ejemplo acá. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es que este ordenamiento implique una E. Para implicar una E no hace falta, eh, no hace falta necesariamente mm, encontrar la E, sino hace falta poder encontrar la E para cada par o para cada elemento del, del conjunto que estamos ordenando. Voy a poner, ¿por qué fallaba el anterior? Porque no podía yo encontrar el número que le correspondía a 2, 4. ¿Ok? Hay una consulta, profe. Sí. ¿No se podría hablar de enumeración parcial en ese caso, con restricción de dominio? ¿O tiene que haber una equipotencia? Mm, yo no conozco el concepto de numeración parcial. No, consulta nomás, no sé si existe tampoco. Me Eh, refiero a restringir, o sea, el dominio n en ese caso, para tener... bueno, de entrada, cualquier conjunto finito, nosotros ni nos preocupamos de hacer numeración. ¿Sí? A nosotros lo único que nos interesa numerar es los conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos no hace falta, ni nos preocupamos luego. ¿Sí? O sea, si yo tengo un conjunto, yo digo, bueno, voy a ordenar pares de enteros. Y los elementos dentro del par de enteros, este número puede variar entre 1 y 2 millones. Y este número puede variar entre -4, -4 y
10 a la 12 con un delta de 0,01, ahí yo estoy restringiendo. Ahí, el conjunto de pares formados es finito. Si yo estoy restringiendo. Cuando se restringe el ordenamiento en un conjunto finito, es, es ¿cómo puedo explicar? El ordenamiento, cualquier ordenamiento funciona en un conjunto infinito, no sé que pongas alguna relación que es muy argel, ¿verdad? Donde se violen algunas de las leyes, que es, por ejemplo, la conmutatividad. Yo no puedo tener x menor a y a su vez y menor a x. Eso no puedo tener. Sí. Eh, pero cualquier orden en un conjunto finito sirve en general. ¿Ok? Nosotros no tenemos ese caso en máquinas de Turing. Hay infinitas máquinas de Turing, que es a lo que vamos a llegar. Ahora, esta es la clave, señores, para saber cuando un orden no implica una numeración. Yo puedo dibujar muy lindo esto, puedo encontrar la regla y digo, ya hice. Y cuando dice, bueno, es que, ¿qué posición ocupa en tu numeración el 2 4? Y bueno, puedes decir, porque no hay. ¿Sí? No hay. Esa es la parte que hay que cuidarse. Pero vamos a volver varias veces sobre esto. En este caso, tenemos esta numeración, este orden definido formalmente. Ese orden está escrito acá representado en amarillo, ¿sí? Y ese orden implica una numeración, que es esta. ¿Sí? ¿Por qué insisto tanto en esta tabla? Porque vamos a usar muchísimo esta tabla. Entonces, por más que nuestro sentido común nos dice que la cantidad de pares enteros es el doble de la cantidad de enteros, es mentira. La cantidad de enteros es la misma que la cantidad de pares enteros, porque se tiene esa E. Sí. Bueno, ahora vamos a avanzar sobre la numeración, pero no estamos viendo ejemplos. ¿Sí? Vamos a ordenar cadenas. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un alfabeto A, B, C, D y queremos definir el ordenamiento. Acá vamos a definir primero, antes que nada, un orden entre los símbolos de ese alfabeto. ¿Sí? Ese orden puede ser cualquiera. El orden que yo elijo entre conjuntos finitos es, si no cometo un error demasiado tonto, casi todos los órdenes funcionan. Sobre todo acá, por ejemplo, que tengo 4 elementos, entonces defino el orden. A está antes que B, antes que C y antes que D. ¿Sí? Puse ese menor ahí porque es el símbolo que normalmente se utiliza para la relación de orden. Pero puse en otro color para que se sepa el dominio, ¿verdad? Ese menor se aplica a elementos de B, de alfabeto B. Y queremos ordenar todas las cadenas formadas con símbolos B. ¿Sí? ¿Cómo lo que vamos a ordenar? Tenemos todas esas cadenas con el operador de clean. ¿Sí? A mí no me sirve que ustedes pongan en secuencia un conjunto, porque eso a mí no me dice nada, ¿verdad? Sirve para ejemplo, pero no para definir. Yo no puedo decir que las cadenas formadas por B asterisco siguen ese orden, ¿sí? Ustedes pueden entender, yo puedo entender, pero yo no puedo, esa no es una definición formal.
De hecho, este conjunto, el conjunto no tiene orden. ¿Sí? Nosotros le imponemos un orden al conjunto. ¿Cómo se le impone un orden a un conjunto? Definiendo una relación. Okay. Sin embargo, es útil siempre decir, bueno, yo voy a poner qué cosa. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acá estoy ordenando por longitud. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que la cadena X está en una posición anterior a la cadena Y. ¿Sí? Y acá estoy definiendo otra relación, el, la, el menor entre cadenas ya, en amarillo, porque el, mm, el dominio de la relación ya es diferente. El primero que era fucsia era dominio de símbolos, el otro ya es dominio de cadenas. Entonces, cuando yo voy a decir que una cadena está antes en la numeración, y primero defino por la longitud, y ahí el menor, ya no le puse ningún resalte al menor. ¿Por qué? Porque ese menor ya es el que usamos normalmente entre números. ¿Sí? Una cadena, si es más corta, ya está antes. Eso es lo que dice esa primera regla. O si son iguales las cadenas, o si son iguales, ¿cómo solemos desempatar? ¿Cómo solemos desempatar dos, dos cadenas que tienen la misma longitud y queremos darle como desempatamos normalmente una cadena? Y lo que normalmente usamos es lo que se conoce como orden alfabético. El orden alfabético que consiste en ir recorriendo la cadena de izquierda a derecha, recorrer la cadena de izquierda a derecha y apenas encontramos una diferencia, ahí ya podemos desempatar. ¿Sí? ¿Cómo desempatamos? Utilizando este orden. Entonces acá decimos que esta cadena está antes. ¿Por qué? Porque tenemos acá uno que no son iguales. Perdón, la de abajo. Esta está antes. ¿Por qué? Porque acá tiene una B y este tiene una C. Y la B estaba antes que la C. Muy evidente eso. Ahora, ¿cómo escribimos eso? ¿Cómo escribimos eso? Ah, sí. Ok. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo escribimos eso? Si ambos tienen longitud n, ¿verdad? Podemos representar x como n símbolos. ¿Y qué tenemos? Que existe una posición tal que existe una posición tal que en esa posición la cadena X tenga el símbolo menor a esa misma posición en la cadena Y. Y que además todos los anteriores sean iguales. ¿Sí? En nuestro ejemplo anterior, si nosotros teníamos así, entonces teníamos A, C, acá teníamos A, C, y acá teníamos C, y acá teníamos B. Entonces acá tenemos la I. La I, entonces tenemos que este símbolo
está antes que este símbolo y todos los anteriores, todos los Jotas, son iguales. Ese es el orden, perdón. Ese es el orden alfabético lexicográfico que utilizamos en el diccionario. ¿Sí? Que utilizamos en el diccionario. Dos palabras, nosotros lo que hacemos es generalmente verificamos letra por letra. ¿Sí? La única diferencia con el diccionario es que ahí no se preocupa por la longitud. ¿Por qué no se preocupa por la longitud? Y no se preocupa por la longitud porque en realidad la cantidad de palabras es finita. Nosotros acá estamos eh, ante una situación en la cual la cantidad de palabras, es decir, de asterisco, es infinita. ¿Sí? ¿Okay? Acá acabamos de definir un orden básico de cadenas. ¿Sí? Un orden básico de cadena. Un ratito, no me está apareciendo el... Ahí está. No me estaba apareciendo el Chrome. Quiero ver el tema de asistencia. Bueno, entonces acá se definió ese orden. ¿Sí? En, en, en muy poco, digamos, ¿verdad? La ventaja es que yo puedo escribir formalmente, la desventaja es que tengo que escribir formalmente, ¿verdad? La, la, ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo corrijo la, la numeración? Voy a verificar primero si cumple con ciertas condiciones, después a hacer, voy a ir probando, ¿sí? Voy a ir probando, voy a tratar de ir formando ese conjunto a partir de esa enumeración. ¿Sí? Vamos a hacer ordenamiento de FA. ¿Sí? Para eso vamos a tener que eh, simplemente vamos a reducir, ¿sí? Vamos a reducir, vamos a simplificar los FAs. ¿Sí? ¿Qué significa que en este caso que vamos a simplificar para no tener, para irnos al corazón de la numeración y no para, para concentrarnos en otros detalles? El primer punto es que vamos a ignorar los estados finales y el estado inicial. Si nosotros teníamos nuestro FA, teníamos así. Vamos a quitar de la ecuación estos dos. Solamente para la simplificación. Y vamos a hacer que esto también vamos a quitar de la ecuación diciendo vamos a enumerar el alfabeto de entrada, vamos a utilizar solamente A, B, C.
Vamos a hacer otra simplificación en los nombres de los estados. ¿Sí? Si el FA tiene 4 estados, entonces se van a llamar necesariamente Q0 a Q3. Si tiene 10 estados, entonces va a llamar de Q0 a Q9. ¿Sí? Normalizamos. Primero eliminamos el conjunto de estados finales, no consideramos el estado inicial, hacemos que trabaje sobre un solo alfabeto, en este caso ABC, y normalizamos el conjunto de estados. Todas esas simplificaciones se hacen porque tenemos que concentrarnos ahora en la numeración. ¿Sí? Bueno, idea general. Organizar todos los FAs de la siguiente manera. Van a estar primero todos los FAs de un estado y después van a estar todos los FA de 2 estados y después todos los FA de 3 estados. La pregunta es que esto se hace más o menos parecido a lo que hicimos recién con las cadenas. Acá iban a estar estaban las cadenas de acuerdo a su longitud, ¿verdad? Sin embargo, acá hay que hacer un punto, hay que tener en cuenta algo muy, muy importante. Cuando nosotros vamos a organizar en cantidad de estados, lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que cada uno de estos subconjuntos sea, tenga finitos elementos. ¿Ok? Le voy a poner con contraejemplo. ¿Qué falló cuando quisimos ordenar los pares sin tener en cuenta esa suma y esa tablita? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos algo así. Dijimos que los pares de enteros, vamos a poner todos los elementos acá, cuyo primer elemento sea el 1, todos los pares ahí. Después, como segundos, voy a poner todos los que comienzan con 2. Y después, por supuesto, todos los que comienzan con 3. Y así en adelante. ¿Qué es lo que no se hizo en este caso y por eso falló? La numeración. No se contó cuántos había acá. ¿Sí? Si se hubiese contado cuántos había ahí, nos habíamos dado cuenta de que eran infinitos pares. Por eso es que después cuando tratamos de encontrar el número del primer elemento acá, no pudimos encontrar. El no sé, 2, 1, E menos 1. No pudimos encontrar. ¿Sí? Eso entonces me voy poniéndole algo fácil que parecía que no teníamos que tener nada en cuenta. Vimos el ordenamiento de cadenas, que sí ya empezó a entrar un poquitito en sintonía con lo que vamos a hacer, porque nosotros realmente lo que vamos a hacer es ordenar los DBA en forma alfabética, por más de que no son palabras, vamos a ordenar en forma alfabética. ¿Sí? Por lo tanto, hay que contar siempre. Clave entonces contar cuántos DFA existen en cada subconjunto. Una vez que, una vez que tengamos el número de los que están acá, por ejemplo, ahí tenemos que hacer un orden interno en este subconjunto. Si el número que sale acá es un número finito, porque debería ser un número finito, si no, no sirve para nada, entonces ahí ya es cuestión de elegir un orden nomás que cumpla con ciertas características. Pues ya tenemos un conjunto finito, pues. Por lo tanto, no requeriría no deberíamos cometer demasiados errores ahí. Se pueden cometer todavía, pero es más,
es más difícil. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a contar? ¿Cómo vamos a contar cuántos FAs? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos FA de 3 estados hay? ¿Sí? ¿Qué es lo que le diferencia a un FA de otro FA? Cuando estoy hablando de FA, en este caso estoy hablando de DFA, ¿sí? Estamos hablando de DFA. Si nosotros consideramos los elementos, teníamos eh, Q y delta nomás en realidad lo que importaban. ¿Sí? Q y delta nomás lo que importaban. ¿Cómo? Tenemos 3 estados y los 3 estados siempre se tienen que llamar de la misma forma. Si tenemos 3 estados, se llama Q0, Q1, Q2 y el otro también se tiene que llamar Q0, Q1, Q2. Entonces podemos descartar esto. El único discriminante entre dos de FA sería entonces la delta. La cantidad de FAs o DFA en este caso diferentes depende de la cantidad de deltas diferentes que haya. ¿Y cuántas deltas diferentes hay? Otra vez apelamos a lo que es eh, matemática para informáticos. Si nosotros tenemos una función, ¿cuántas funciones diferentes podemos tener? ¿Sí? Siempre normalmente se escribe así. ¿Sí? ¿Cuántas deltas podemos tener con eso? Y siempre es de cualquier función es rango a la dominio. ¿Sí? Si yo tengo una función que va de ABC en 1, 2, entonces 2 a la 3. ¿Sí? Eso es lo que podemos tener. Por lo tanto, si tenemos autómatas de un estado, todos los autómatas se llaman, eh, todos los estados se llaman, el único estado se llama Q0, esa es la norma que aplicamos. En realidad acá entonces nuestra delta debería ir desde Q0 a B, C en Q0. Si aplicamos en realidad esa fórmula que vimos anteriormente, acá tenemos un elemento, acá tenemos 3 elementos y acá tenemos un elemento. La cantidad de deltas posibles debería ser 1 elevado a la 1 por 3. Debería ser un, un FA nomás debería haber de un estado. Algo falla en la fórmula. Y en realidad no es que falle en la fórmula, sino nosotros estamos considerando esa fórmula en un contexto donde la delta, esta delta, no es una función total, sino es una función parcial. Esa delta funciona muy bien, o sea, el conteo funciona muy bien cuando la delta es total. Entonces es claro que tenía que haber, si la delta era total, iba a haber un solo DFA, que era este. ¿Sí? Si era la delta total. Sí, y ahora nuestra fórmula no funciona. Y bueno, y cierto, no funciona así.
directamente, pero podemos hacerle una modificación. En realidad podemos pensar que acá podemos ponerle un indefinido, ¿verdad? Como diciendo, ok, dale, entonces la delta puede ir a un estado o puede ir a ningún lugar. Por lo tanto, ¿cómo se vuelve, cómo se vuelve la delta anterior? Y la delta anterior se vuelve eh, delta, sería entonces de Q0 por A, B, C va a Q0 indefinido. Entonces, si medimos radio de vuelta, tenemos acá 1, acá tenemos 3 y acá tenemos 2. Entonces acá sí tenemos 2 a la 1 por 3. Queda 8. ¿Sí? ¿Qué son esos 8 que tenemos ahí? Todo esto es conteo en términos de matemática. No tiene nada que ver con informática 1. ¿Sí? Entiéndase, entonces no podemos estar mucho tiempo. Si no se entiende, hay que revisar la teoría de conteo que se vio en matemática e informática o buscar en otro lugar. Por lo tanto, tenemos para FA de un estado, tenemos 8. Para FA de dos estados ya tenemos 729. A ver si sale bien de dónde sale el 729 y debería ser dos estados. Debería tener Q0, Q1, A, B, C, Q0, Q1 indefinido. Esto significa 3 a la 6. Sí, 3 a la 6. Y eso nos da 729. Parece que son, con dos estados parece que vamos a tener pocos, pero ya estamos teniendo 729. Sí. ¿Qué hice en esta parte? Solamente nos aseguramos de que hay una cantidad, que nuestro primer criterio funciona, ¿sí? El de dividir por conjunto de estados, para no caer en el error ese que utilizamos durante para no cometer el error cuando hicimos la numeración de pares. Sí. Sí. Bueno, acá este lema de conteo, no hay ningún lema de conteo, yo nomás le pongo como para eh, destacar, ¿sí? La receta que están buscando siempre es dividir un conjunto infinito en infinitos conjuntos, pero cada uno de ellos es finito. ¿Sí? Acá dividimos un conjunto infinito en infinitos conjuntos, en infinitos subconjuntos, pero cada uno de ellos es finito. Esa es la regla. Eso es lo primero que tienen que asegurarse cuando ustedes van a organizar su ordenamiento. Pues se dice organizar organización del ordenamiento. ¿Sí? Acá todavía no hicimos nada de definición formal de, de, del ordenamiento del FA. Solamente decimos
el delineamiento, ¿sí? Un ratito, voy a ver acá un poquito de animación. Un segundito. Y vamos a ver el ordenamiento, el, el enunciado del ordenamiento, ¿sí? Tenemos dos FA y ahí fíjense que directamente ya ignoramos el estado inicial y ponemos que no haya estados finales. ¿Sí? Y ambos trabajan sobre el mismo. Decimos que A1 está antes que A2. ¿Sí? Y ahí utilizo otra vez ese antes, o sea, menor que, en naranja para decir, este es el orden eh, este es el orden entre FAs. Cuando decimos que A1 está antes que A2, y para comenzar, si se cumple que el conjunto de estados de Q1 tiene menos elementos que Q2. O sea, todos van a, todo, entonces esto significa esa primera parte donde dice todos los FAs de un estado primero están y después van a estar todos los FAs de dos estados. Ya en la previa contamos que eso no va a afectar a nuestro conteo que es bueno. ¿Por qué? Porque hay un conjunto finito de FAs con una cantidad de estados dada. Segundo, si el conjunto de estados es igual, que tiene el mismo conjunto de elementos, y tiene el mismo conjunto de elementos es porque son iguales, porque dijimos que si tiene tres estados, uno se llama Q0, Q1, Q2, y el otro también se tiene que llamar Q0, Q1, Q2, porque el nombre del estado es irrelevante para los FA. ¿Qué tenemos que hacer? Y acá tenemos que ir definiendo de a poquito. Entonces se definen como si fueran órdenes auxiliares, que puede estar dentro de la misma definición o puede estar de antes. Acá le vamos a poner dentro. Vamos a definir primero un orden entre los estados. Cualquier orden que podamos definir, siempre que no cometamos alguna aberración, va a servir de vuelta. ¿Por qué? Porque el conjunto de estados es finito. Y como son símbolos, entonces decimos, ok, hacemos que el indefinido va a ser primero que el Q0, Q1, Q2 y va a ser menor que Qn. Y ahí por eso utilizo otro símbolo que es está antes que. Tendríamos que leer esos menor en colores. Entonces se define primero un ordenamiento en el conjunto de estados. Y así también vamos a definir un ordenamiento en el alfabeto de entrada, a veces en verde. Con esas dos definiciones, definimos un ordenamiento entre pares, estado, símbolo. ¿Sí? Después vamos a ver por qué se necesita
Eso. Y definimos como otra vez el conjunto de estados y el conjunto del alfabeto es finito. Cualquier ordenamiento prácticamente sirve. Tenemos que cuidarnos más, no hacer algo muy al cual nos estamos contradiciendo nosotros. Entonces acá en pares, como es el conjunto es finito, podemos utilizar lo que primero pensamos para pares naturales. Entonces un par se define por el estado. Si el estado de uno es menor que el estado del otro, ya está definido. Y si no, si los estados son iguales, entonces definimos por el input. Entonces definimos tres órdenes auxiliares. Orden en estado, orden en input y orden en par estado input. ¿Por qué? Porque en realidad acá es donde vamos a definir realmente el orden del DFA. Dice, tengo que leer Q1 es perdón, el A1 está antes que el A2. A1 está antes que A2 si tienen el mismo conjunto de estados. ¿Y qué es lo que está pasando? Delta 1 de PJ es menor que delta 2 de PJ. Es decir, en alguna transición, el primer autómata va a un estado que es menor en esta secuencia. ¿Y qué tenemos aparte? Que todas las demás transiciones, las que estaban antes, tienen que llevar al mismo estado. ¿Sí? Lastimosamente, acá está resumido el ordenamiento del DFA en unas sentencias lógicas, ¿verdad? Que pueden llegar a confundir y no podés llegar a saber si está bien, si se complica todo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que corresponde ahora es interpretar esto que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Conviene interpretar. ¿Ok? ¿Y cómo podemos interpretar? ¿Sí? Cómo podemos interpretar eso que estamos viendo acá? Voy a un segundito, tengo otro documento. Bueno, acá tenemos nuestro procedimiento en una imagen.
en un calc de LibreOffice. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a sacar de acá? La prueba, la prueba en general se basaría la prueba de la bondad del ordenamiento y del entendimiento, es lo que yo hago en realidad, es por ejemplo decir, yo tengo 3 estados. No considero nada ninguno inicial ni final, no le doy pelota a eso. ¿Cuál es, según este orden, cuál es el primer FA de 3 estados? ¿Sí? Y según ese FA, según este ordenamiento, el primer FA de 3 estados es justamente ese que aparece ahí, con toditos indefinidos, pues son los números más bajos. La pregunta es, ¿cuál es el que está inmediatamente después, según esta regla de ordenamiento? ¿Sí? Esa es la... Y lo que podemos pensar es en lo siguiente, en que este FA está como representado por 9 celdas. ¿Sí? Esto son las deltas resultantes. Toditas indefinidas. Este corresponde a Q0, esto corresponde a Q1 y esto corresponde a Q2. Dentro de Q0, esto corresponde a A, esto corresponde a B y esto corresponde a C. Esto de vuelta corresponde a A, esto a B y esto a C. O sea, lo que está, por ejemplo, esto que está acá nos dice dónde se va con Q1A y se va a indefinido. ¿Sí? Es como si tuviésemos indefinido, indefinido, todo, es el primero. ¿Cuál es el segundo? Siempre cuando nosotros utilizamos un orden alfabético, que es el que estamos utilizando acá, siempre que cambia inmediatamente. O sea, yo tengo un n, que hay un n más 1. Siempre cambia, digamos, el dígito menos significativo. ¿Sí? O sea que en este caso, el que va a cambiar va a ser este para el siguiente. ¿Y cuál es el valor siguiente a partir de eh, indefinido? Estamos acá. Y es Q0. Por lo tanto, el siguiente FA va a tener, vamos a ver acá, ¿con qué letra? Con la C. ¿Okay? Eso es lo que yo entiendo de esto, que es la parte más delicada, de la parte de interpretar las cosas que uno mismo puso. Porque es fácil poner esto y después es difícil interpretar si es que uno está acostumbrado.
¿Cuál va a ser el que está después? ¿Verdad? Y esto cambió a Q0 y después va a cambiar a Q1. Así yo estoy hablando del siguiente, va a ser así. Y después va a cambiar esto, va a cambiar con C. Q2. Y después de ese, ¿sí? Después de ese, este va a cambiar a Q0 y este va a volver a ser indefinido. Profe, una Sí, consulta. sí. ¿Qué asegura que todos los estados están conectados? No asegura, delta es parcial. El primero no está ni conectado. No, El primero era todo desconectado. ya entiendo, profe. Sí. Justamente eso es lo que hacía que la cantidad de FAs se incremente eh, terriblemente. No hay ni una, acá apenas nos estamos concentrando en la forma del FA, encima una forma reducida, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, acá tenemos cómo podemos organizar los autómatas, en este caso, de tres estados. El primero de ellos es este. El segundo de ellos es este. El tercero de ellos es este. ¿Sí? El primero era el que vimos. El segundo es este. El tercero es este. Este. Y después, ¿qué pasa? No, hay Q3, pero hay Q0. Y de vuelta. ¿Sí? Podemos pensar en realidad si no nos incomoda pensar en Q0, etcétera, etcétera. Podemos pensar en que el Q0 es el equivalente a un 1, que el Q1 es equivalente a un 2 y que el indefinido es equivalente a un 0. Entonces, en vez de pensar en esto, pensamos en esto. Por lo tanto, tenemos acá 0, 0, 0, 0, 0, acá 0, 1, 0, 2, 0, 3. No tenemos 4, ¿sí? Porque no hay más estados. Tenemos 1, 0. O sea, si invertimos la pantalla, estamos haciendo en realidad un conteo, en este caso, en base 4. ¿Ok? Estamos haciendo un conteo en base 4. 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0 y así. Adelante. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos, cómo utilizamos entonces para encontrar qué es lo que yo les suelo pedir? Es decir, vamos a encontrar el, según esta numeración, vamos a encontrar el FA 4095. O vamos a encontrar el número correspondiente a este FA. Sí. Las dos cosas les voy a pedir yo. Encontrar el número correspondiente a ese FA y encontrar el FA correspondiente a algún número. Doble tiene que ser, porque es una numeración. Yo lo que estoy probando acá es la biyección, ¿sí? En términos técnicos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que aplicar todo lo que hicimos. ¿Sí? Acá dice, dar el dibujo del DFA correspondiente al número 4021.
4021. Bueno, ¿dónde es lo que está? Primero tengo que saber cuántos estados tiene ese 4021. Lo que acabamos de ver es que los autómatas de un estado son 8, por lo tanto sus números van a ir de 1 hasta 8, y lo que teníamos era que con dos estados teníamos 729 ya. Por lo tanto, ya los números van a ir desde el 9 al 737. ¿Sí? Eh, 4096 reseñado por Cuya. El semestre pasado capaz que acá sumamos mal. Para tres estados tendría que tener eh, tiene esta cantidad. Confiamos en lo que dijo Cubilla. 4096 son los autómatas de tres estados. Por lo tanto, sus números van a ir de 738 a 4008. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Viendo otra vez de la pintura general. Probamos cómo va a funcionar, vimos más o menos qué es lo que significaba, y para que nosotros podamos hallar el 4021, si es el 4021, entonces tiene tres estados, porque hasta 737 nomás es de dos estados. Entonces, más o menos, digamos, el 4096, y bueno, y vamos a decir que está por acá más o menos tiene que estar, digamos. ¿Qué es lo que es importante? Que saber que ese automata tiene tres estados. O sea, podemos estar seguros de que el autómata correspondiente al 4021 tiene tres estados. Ahora, ¿cómo están sus deltas? Y bueno, ahí es donde tenemos el inconveniente, ¿verdad? De decir, bueno, desde acá, ¿en qué posición está este número del que a nosotros nos interesa? ¿Sí? Y eso lo hacemos con la tabla anterior. Ahora, lo importante es, este número va a ser, esto que está acá, va a ser, si nosotros estamos buscando el 4021 que está por acá, este 4021 entre los de tres estados, tenemos que restarle este 737. ¿Sí? Para decir, ok, el DFA 4021 está en la posición 3287 a partir de los de tres estados. ¿Ok? ¿Por qué, señores? Porque en realidad acá hay un estado que nosotros podemos llamarle que va a ir de 0 hasta 8. Acá hay uno que va a ir de 0 a 729. Y acá va a ir uno que es de 0 a 4096. Pero este 0 no puede ser el mismo 0 que este, el mismo 0 que este. Representan para nosotros el mismo 0, pero es, sería como otro 0, porque el 0 de acá es así, porque tiene un estado. El 0 de acá es así. Entonces Q0, y acá es Q0, Q1, y el 0 de acá es Q0, Q0, Q1, Q2. Estos sí son DFAs diferentes, ¿sí? Pero todos están representados como por 0. Por lo tanto, a este le podemos llamar 0. A este le tenemos que llamar 9. Y a este le tenemos que llamar 738. ¿Sí? Por lo tanto, si yo estoy buscando el 4021, yo tengo que restarle este 737 para saber, tengo que buscar
A partir de este, que es el 0, tengo que encontrar el número 3284 entre estos. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? 3283, sí que. 3283. Yo agarro el de tres estados, esto corresponde a un 0, esto a un 1, esto a un 2, esto a un 3, esto a un 10, que sería 4. ¿Sí? ¿Y qué hago? Yo tengo que encontrar el 3283. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y, por ejemplo, puedo pasar a binario y escribo esto. Y luego pasar a base 4. Entonces acá tengo 301303. Ese es el 3283. ¿Sí? El 3283. 3283 se escribe así. Se escribe 3, ay, perdón. Se escribe 303, 103. 303, 103. Que en nuestra nomenclatura significaría esto. Por lo tanto, el autómata con el número 4021 sería C, Q2A, Q0, A, Q1C, Q2 y Q1A, Q2. Este sería. ¿Sí? El 4021. Puede fallar uno, dos, porque yo no sumé uno, empecé en cero, no empecé en uno y cosas como esas, pero no debería estar lejos de esto. ¿Sí? La prueba, entonces, de la, de la, eh, de la demostración, o sea, no para la demostración, sino para la prueba del procedimiento, sería encontrar el FA de uno. Y viceversa, también podríamos encontrar de uno de los FA, podríamos encontrar también el número correspondiente. Vamos a hacer uno más chico Vamos a pensar en los dos estados. Voy a poner acá C y acá B. ¿Sí? Si yo tengo la tabla armada, yo solamente voy a tener la tabla correspondiente a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá es Q0A, Q0B, Q1A, Q1B. C falta. Q0C, Q1A, Q2B, Q2C. ¿Sí? Y acá el resultado. Acá el resultado. Fíjense una cosa, este orden que yo voy poniendo, ese orden que definimos, ese orden en que va bajando era el orden de pares. Por eso necesitamos, es como el ordenamiento por palabra, el orden alfabético. Q0A
indefinido. Q0B, indefinido. Q0C, Q1. Q1A, indefinido. Q2B, Q1 y Q2C, indefinido. En nuestro léxico sería, esto sería 0, 0, 2, 0, 2, 0. ¿Sí? ¿En qué base? Y en base 3 es. ¿Sí? En base 3. Entonces, voy a anotar eso por si acaso me olvido. Entonces sería el 00 2020 en base 3, porque tenemos 3 estados nomás ya. Voy a anotar también el C y B. 00 2020. 00 20 20 en base 3. ¿Qué número es eso en base decimal? Para que yo pueda tener nomás una idea, ¿verdad? Entonces tengo 2 por 3 a la 0, 1, 2, 3 más 2 por 0 por 3, ¿verdad? 3 a la 3 por 20, 27 por 2, 54, ¿verdad? Me van corrigiendo. 27, 54 más 6, 60. Este es el número 60, pero de entre los DFAs de dos estados. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta que acá este es el número 60. Entonces dentro de todos sería como el número 68 o sí, 68, ¿verdad? O 69 dentro de todo el conjunto. Y así tenemos que ir probando para los dos, para los dos lados. Conviene siempre. Eh, Primero, antes que hacer todo, o sea, hacer el procedimiento, escribir el procedimiento y ir probando si ustedes pueden ver cuál es el siguiente o cuál es el anterior. Entonces dibujar cualquier FA, en este caso FA, ¿sí? ¿Cuál es el FA anterior a este? ¿Sí? Entonces acá hay que ver cómo, hay que analizar como si fuera un número. En este caso tenemos tres estados, entonces va a ser base 4. O sea, este se representa por no van a entrar. Bueno, Q1, indefinido, 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 Q1, después tenemos indefinido, Q1, indefinido. Los tres. Este corresponde a lo que es Q0, esto corresponde a lo que es Q1
y esto corresponde a lo que es Q2. ¿Cuál es el anterior? ¿Cuál era el número anterior? ¿Sí? Estamos hablando, esto sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y esto sería 0, 1, 0. ¿Cuál era el anterior entonces? ¿Verdad? El anterior era 0, estamos hablando de base 4, 0, 3. ¿Sí? Entonces el anterior era con C. ¿Sí? Con C. A ver. No, esto es 2. Perdón. Esto es 2. 2, 0, 0. Esto es 2. Esto es 2. 2. El anterior tenía que haber sido, si es 20, el anterior tenía que haber sido 1, 3. 1, 3. Tenía que haber sido así. Y con B. Ahí. Bien. Todo se basa en sistema de numeración y conteo en este caso. Bueno, para cerrar, siempre tenés que delinear los criterios para dividir el conjunto infinito en infinitos conjuntos, pero cada uno de ellos es finito. Contar este es el paso que nosotros no queremos hacer. Contar cuántos elementos tiene cada conjunto. Después aplicamos informalmente el criterio para saber si está siendo claro el procedimiento. Y siguiente anterior de cualquier ejemplo. Agarras uno y decís cuál es el anterior. Porque después yo le voy a pedir un dibujo específico y le voy a pedir un número específico. ¿Sí? Para que no caigan en el error de decir que de que un orden está funcionando bien, porque al final lo único que se le pide en realidad es esto. Yo antes esto nomás ponía en los exámenes, ¿verdad? Decía el orden. Cuando me daba cuenta que estaba mal y le ponía 10% del tema, era un problema tener que explicarle a cada uno dónde se equivocó. Porque no tenía los criterios de decir dónde me equivoqué, porque no hacían las pruebas. Entonces yo dije, no, de ahora en adelante yo le iba a pedir el, la numeración y le iba a pedir hallar es un número correspondiente a tal cosa o hallar el dibujo correspondiente a un número. Las dos cosas. Este es el ordenamiento de DFA. Las variaciones de ordenamiento son terribles. Acá se podemos sumar a esto todo lo que es estados finales. Podemos hacer FA no determinístico. ¿Sí? Podemos hacer PDA. Cuando lleguen a hacer el ordenamiento del PDA ya pueden considerarse como que ya eh, ya conocen el concepto, ¿sí? El ordenamiento del PDA es uno de los más delicados. Pero tienen que empezar a poquito. Vuelvan a hacer el ordenamiento de FA. De ahí pasen al NFA. O si quieren pueden agregarle el pueden agregarle los estados finales. Pueden ordenar gramáticas regulares, ¿sí? Gramáticas
sin contexto, después gramáticas no restringidas. Clásico ejemplo es, el pivot es este, PDA. ¿Sí? Una vez que yo puedo ordenar el PDA, entonces puedo estar más tranquilo. Y siempre, siempre eh, llega el momento en que la numeración parece que se le sufre, pero se le sufre por la falta de cuestiones matemáticas que rápido se solucionan, en 2 o 3 días ya se soluciona la numeración, pero no vaya a dejar pasar, ¿sí? No vaya a dejar pasar. Ok, señores, bueno, con esto terminamos, voy a seguir subiendo las, las clases enseguida.